La mayoría de los países de la región y los organismos como la OEA y el Grupo de Lima han repudiado las acciones del régimen de Nicolás Maduro, que de manera fraudulenta, como acostumbra, intenta apropiarse de la Asamblea Nacional Venezolana, impidiendo la entrada de los parlamentarios de la oposición, incluyendo al diputado, presidente de la Asamblea y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El pasado domingo 5 de enero quedó en evidencia cómo la dictadura chavista intentó imponerle un nuevo presidente al cuerpo legislativo. El gobierno argentino, encabezado por Alberto Fernández, uno de los supuestos aliados de Nicolás Maduro, una vez más se deslindó de las acciones maduristas y emitió un comunicado en donde rechaza y condena las acciones ejecutadas por el régimen de Nicolás Maduro para apoderarse de la Asamblea Nacional, militarizando el recinto y evitando la entrada al mismo de los diputados de la oposición. También el gobierno de Andrés Narco Obrador sorpresivamente emitió una nota de repudio por la situación ocasionada por el régimen de Maduro en la Asamblea Nacional. Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Costa Rica y el gobierno electo de Uruguay rechazaron la fraudulenta maniobra a través de la cual el régimen de Maduro pretende desplazar a Juan Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional. También hubo pronunciamientos por parte de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, del Grupo de Lima y de los gobiernos de Estados Unidos, Portugal y España, y en general de la Unión Europea. El alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, denunció irregularidades en las elecciones a la Asamblea Nacional celebrada el domingo, por lo que los 28 siguen reconociendo a Juan Guaidó como presidente de la institución. El país ha visto abrirse un nuevo cisma institucional después de que fuesen elegidos dos presidentes distintos para su parlamento, dijo a través de un comunicado el jefe de la diplomacia europea, quien afirmó que las elecciones estuvieron marcadas por graves irregularidades y actos en contra del funcionamiento democrático y constitucional de la Asamblea. Estas irregularidades no son compatibles con un proceso legítimo de elección del presidente de la Asamblea Nacional. Como consecuencia, la Unión Europea continúa reconociendo a Juan Guaidó como legítimo presidente de la Asamblea Nacional hasta que puedan garantizarse las condiciones para una votación adecuada, dice el comunicado. Una vez más, Venezuela se convierte en el centro de atención mundial el pasado domingo, luego de los sucesos aberrantes protagonizados por el régimen de Nicolás Maduro, que no hicieron otra cosa que dejar nuevamente al descubierto la condición totalitaria de esta dictadura. Luego de que la dictadura madurista bloqueara el ingreso a los diputados opositores e instalara como titular del Parlamento a Luis Parra, aliado del régimen, y acusado de haber recibido dineros para favorecer al primer testaferro de Nicolás Maduro y uno de los mayores corruptos en el desastre que vive Venezuela, Alex Saab. Los pronunciamientos de la comunidad internacional fueron expeditos y Nicolás Maduro recibió el desagravio de los más de 50 países que siguen apoyando a Juan Guaidó como presidente reelecto de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. En Caracas, hoy Maduro intenta impedir a la fuerza la votación legítima de la Asamblea Nacional y la reelección de Juan Guaidó para la presidencia de esta asamblea y el gobierno interino, crucial para la democratización del país, señaló el canciller brasileño Ernesto Araujo. Brasil no reconocerá cualquier resultado de esta violencia y ofrenda a la democracia, advirtió el diplomático. Colombia también hizo un pronunciamiento en torno a lo sucedido en Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores
en nombre del gobierno de Colombia, rechaza categóricamente que se haya impedido el acceso a los diputados legítimamente elegidos al recinto de la Asamblea Nacional, así como a los medios de comunicación independientes, indicó la Cancillería a través de su cuenta de Twitter. El gobierno de Iván Duque calificó de fraudulento el proceso electoral de este domingo, al indicar que se desarrolló sin transparencias ni garantías, por lo que no será reconocido por el país. Este nuevo atentado contra la democracia del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro debe ser condenado por todos los estados comprometidos con la vigencia del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Alertamos a la comunidad internacional sobre el uso de la violencia en contra de los diputados y sobre las trabas que han impedido llevar a cabo el proceso de elección de la mesa directiva de manera transparente, agregó. El Grupo de Lima emitió un comunicado firmado por los gobernantes de Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela, por medio del cual condenaron el uso de la fuerza por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro para impedir que los diputados de la Asamblea Nacional puedan acceder libremente a la sesión para elegir democráticamente a su mesa directiva. La Asamblea Nacional tiene el derecho constitucional de reunirse sin limitaciones ni interferencias para elegir a su presidente y directiva, por lo que desconocemos el resultado de una elección que vulnera esos derechos y se ha dado sin la plena participación de los diputados que acudieron a la sesión. El Grupo de Lima sigue con extrema preocupación los eventos que se suceden en Venezuela y hace un llamado a la comunidad internacional para trabajar de manera conjunta en apoyo a la recuperación de la democracia y el restablecimiento del Estado de Derecho en ese país, agrega el texto. El gobierno de Chile también emitió un duro comunicado a través de su Cancillería condenando los actos intimidatorios de la dictadura de Nicolás Maduro en contra de los diputados elegidos democráticamente y en pleno ejercicio de la Asamblea Nacional. Boicotear la elección de la mesa directiva es un desesperado intento por acabar con el último reducto democrático en Venezuela, señaló el canciller chileno Teodoro Rivera Neumann. El recién liberado de la dictadura chavista, el Estado de Bolivia, emitió un comunicado para denunciar esta nueva arremetida del régimen contra la democracia en Venezuela. El gobierno de Bolivia rechaza categóricamente la manipulación e intervención de Nicolás Maduro en las decisiones de la Asamblea Nacional en contra de la democratización plena de Venezuela. Bolivia reitera su apoyo a Juan Guaidó y advierte a la comunidad internacional del peligro de la pérdida irremediable de la democracia y el Estado de Derecho en la hermana República de Venezuela, agrega el texto emitido por el gobierno de Yanine Áñez. Antonio Rivas Palacio, canciller de Paraguay, manifestó que el gobierno de Mario Abdo insta al cese inmediato de todo acto intimidatorio que impida el ejercicio de las libertades fundamentales perpetrado contra los parlamentarios de la Asamblea Nacional y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El mandatario utilizó su cuenta de Twitter para hacer un llamado a la paz y al respeto de la democracia en Venezuela. El nuevo atropello contra Juan Guaidó es una muestra más del autoritarismo del régimen de Maduro, que aleja aún más a Venezuela de la senda democrática que el mundo entero le augura. Nuestra solidaridad con las fuerzas democráticas del hermano país, indicó el presidente del Ecuador, Lenín Moreno. El gobierno de Costa Rica expresó su más enérgica condena al régimen de Nicolás Maduro, que de forma violenta ha impedido el ingreso de los diputados de la Asamblea Nacional para ejercer su derecho de elección. La inaudita y burda maniobra exhibe la naturaleza del régimen y constituye un grave golpe a la institucionalidad democrática. Costa Rica advierte que no reconocerá ninguna representación que pretenda el régimen de Nicolás Maduro, pues carece de toda legitimidad. Al mismo tiempo, reitera su solidaridad con el presidente Juan Guaidó,
con los diputados de la Asamblea Nacional y con el pueblo venezolano en su lucha por restaurar la democracia en Venezuela. El gobierno de Costa Rica sigue con atención los acontecimientos y se mantiene en permanente consulta con los gobiernos amigos para redoblar los esfuerzos en respuesta a este oprobioso ataque a la democracia en Venezuela. Luis Lacalle Pou, presidente electo de Uruguay, aseguró que el accionar del chavismo constituye un nuevo golpe a la institucionalidad democrática, demostrando una vez más las maniobras del régimen de Maduro para centralizar el poder violando la voluntad popular. El gobierno de Andrés Narco Obrador, sorpresivamente, rompió su supuesta política de no injerencia en asuntos externos y se pronunció finalmente en contra de los aberrantes sucesos en Venezuela. México hace votos para que la Asamblea Nacional de Venezuela pueda elegir democráticamente su junta directiva, conforme a los procesos establecidos en la Constitución de ese país hermano. El legítimo funcionario del poder legislativo es el pilar inviolable de las democracias. En España, el partido de gobierno PSOE condena la obstrucción por parte de las autoridades del régimen de Maduro a diputados de la oposición a su labor de representantes del pueblo. El acoso debe cesar. La elección del presidente de la Asamblea Nacional debe darse con el quórum y mayorías necesarias y según el reglamento de la Cámara. En la misma línea se expresó Portugal, condenando enérgicamente la violencia perpetrada por la fuerza pública contra el legítimo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y contra los diputados de la oposición, que impidió la elección libre y democrática de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, denunció en su cuenta oficial el gobierno, y agregó: cualquier supuesta elección celebrada al margen de la ley y de las normas democráticas es inaceptable y constituye un desprecio a la legitimidad de la Asamblea Nacional y una violación de la voluntad soberana del pueblo venezolano. La Organización de Estados Americanos, OEA, también condenó los sucesivos actos de violencia contra la Asamblea Nacional de Venezuela, repudiando cualquier acción de usurpación realizada contraria a la legitimidad constitucional y a las mayorías de la Asamblea Nacional, indicó el secretario general de la organización, Luis Almagro. ¿Cómo una dictadura se apodera del Congreso? La de Maduro a los golpes, impidiendo hoy que el líder de la oposición ingrese a la sección que debía votar su reelección, escribió José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.